para poder llegar a un cierre contable y fiscal óptimo y poder tomarnos todos los costos y deducciones necesarios de forma correcta y sin que la DIAN nos vaya a hacer requerimientos. Recuerden que con todos los cambios que tenemos en los últimos años y con todas las cosas nuevas que nos llegaron este año por parte de la DIAN, la facturación electrónica de los impuestos es un tema ya que está regulada, que está normalizada y que va a ser un hecho en muy poco tiempo. Todos los que estamos obligados a presentar información en la DIAN, ya sabemos que la DIAN nos está enviando constantemente ya el impuesto sugerido del IVA, el impuesto sugerido de la renta de las personas naturales, y la idea es que los impuestos lleguen de una forma automática a los contribuyentes. ¿Cómo va a ser esto posible? Pues es que ya toda la información la DIAN la tiene de primera mano. Ingresos, costos y gastos hoy en día en un 100% deben ser informados a la DIAN para las personas que tienen la responsabilidad de presentar impuesto de renta. Lo que vamos a ver hoy es cómo poder tener una planeación de ese cierre fiscal del año 2022 y los tipsitos de las cosas que tenemos que empezar a revisar durante el 2023 para que tengamos un pago justo de impuestos y no tengamos dolores de cabeza. Les agradezco por favor a todos silenciar sus micrófonos para que no nos genere ecos e interferencias, al igual que sus cámaras, para que la transmisión no se nos haga pesada, ya que tenemos bastante público el día de hoy. Entonces, para entrar en materia, vamos a empezar a revisar y vamos a mirar algo muy importante. ¿Qué es la diferencia entre la base contable y la base fiscal? Esto es muy importante para que ustedes puedan determinar el impuesto a las ganancias que se debe pagar por cada una de sus empresas o personas naturales. Recordemos que la base de los impuestos para las personas jurídicas y las personas naturales no pertenecientes al régimen simple es el resultado de coger los ingresos y restar los costos y los gastos procedentes. Y nosotros tenemos unos costos y unos gastos en nuestras empresas que no todos la DIAN nos los va a tomar como deducibles y que hoy en día la DIAN ya tiene todas las herramientas para decirnos si sí no los tomamos o no los tomamos correctamente. Además de esto, pues debo cumplir con otra serie de reglamentaciones. El día de hoy vamos a hacer un pequeño recorderis de cómo son estas bases, de qué tengo que tener en cuenta y cómo obtengo la información de mis ingresos, costos y gastos. La DIAN, ¿cómo sabe que los tengo? Y vamos a ver cómo es que yo descargo toda esa información también de la DIAN y la concilio con la información de mi compañía. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es que para conciliar este impuesto a la ganancia y determinar cuál es el impuesto que yo voy a pagar, lo podemos hacer desde ya, no esperemos a que se termine el año. Estamos a tiempo de tomar las correcciones y las acciones necesarias para tener una optimización tributaria. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tengo mi base contable. Mi base contable es coger mis políticas contables, las que tengo por allá cuando adopté NIF en mi empresa, y es medir todos mis registros contables de la empresa de acuerdo a estas políticas y esas bases y determinar cuál es el cálculo de mi impuesto de renta de acuerdo a mi base contable. Ahora, debo coger la base tributaria y la base tributaria es coger y revisar todos esos ingresos, costos y gastos que tengo y que hacen parte de mi base contable, cuáles son o no aceptados por la DIAN. Y que cada uno de los documentos y cada uno de los soportes que yo tengo dentro de mi contabilidad
cumplan con todos los requisitos que la DIAN me está pidiendo para tomármelos como deducibles en renta y por lo tanto encuentro mi base tributaria. Cuando hacemos estos análisis, entonces finalmente determino unas diferencias entre la base contable y la base tributaria y determino unas diferencias que me va a dar una serie de registros y ajustes contables o tributarios para determinar finalmente mi impuesto causado y es lo que le debo pagar a la DIAN. Recordemos que el ecosistema DIAN a hoy ya está completo. Todo aquel universo electrónico que la DIAN ha creado durante los años, empezamos con facturación electrónica desde el 2017 a hoy, está completo. Este microuniverso de la DIAN hoy en día está compuesto por una serie de grupos e interacciones que nos van a llevar a estas bases contables. Tenemos la facturación electrónica, que ya es un documento de soporte electrónico, que se lo enviamos a la DIAN incluso antes de enviárselo a nuestro cliente. Digamos que ya casi que el 90% de las empresas y personas naturales están obligadas a facturar electrónicamente. La factura electrónica es la base para determinar mis ingresos, a excepción de los documentos que no que los vamos a ver más adelante. El 90% de las personas están obligadas a facturar electrónicamente y la DIAN ya sabe cuáles son mis ingresos. A esos ingresos que tengo con la factura electrónica, entonces le voy a empezar a descontar los costos y los gastos que fueron necesarios para llevar adelante mi actividad, para desarrollar mi negocio. Esos ingresos y gastos igual deben estar soportados con facturas electrónicas, con documentos equivalentes electrónicos, con una nómina electrónica, y fuera de eso deben cumplir una serie de eventos y requisitos que se hacen de igual forma con la DIAN por allá en su micrositio del Radian para que me los acepten como costos y gastos deducibles. Miren que todo este universo electrónico nos está llevando en un futuro a una contabilidad electrónica donde decía al comienzo, nuestro impuesto de renta nos va a llegar de forma automática. Igual que nos llega la luz, usted consumió tantos kilovatios de energía en el mes, tiene que pagar tanta plata. La DIAN igual va a decir, usted facturó ingresos por tal valor, sus costos y gastos soportados de forma adecuada y cumpliendo con todas las normas de tanto, un peso, y sobre eso lo debemos llevar a la base de impuesto del 35, del 19 para las personas naturales e incluso de más. Entonces vamos a mirar los ingresos. Como lo mirábamos anteriormente, los ingresos están soportados en una factura electrónica. Si yo soy responsable de renta, estoy obligado a facturar electrónicamente. Y si soy una persona natural no obligada a facturar, hoy en día mis ingresos la DIAN igual los va a conocer porque las personas que están adquiriendo mis servicios deben reportar un documento equivalente. Entonces la DIAN ya va a saber finalmente cuál es la base de mis ingresos, soportados con la factura electrónica o con el documento equivalente que el que me compra le emite a la DIAN informándole que me hizo un pago. Teniendo claro eso y retomando lo que hemos estado hablando, yo tengo que empezar a revisar que esos ingresos cumplen o no con las diferenciaciones tributarias de renta y si cumplen como ingresos gravables, sobre todo para las personas naturales, que sean objeto del impuesto de renta. Puedo tener ingresos que no constituyan ingresos ni renta, tendré que ir a revisar el objetivo de esos ingresos, revisar las normas tributarias y tenerlos debidamente soportados. Hoy en día la DIAN conoce cuáles de esos ingresos cumplen o no con la definición de tributaria de renta, porque dentro de toda la información que yo envío en la factura electrónica o en el documento equivalente están los conceptos por los cuales estoy percibiendo esos ingresos. Está la actividad económica a la que me dedico,
están los montos, está el tema de bancarización. Entonces, para la DIAN es muy fácil distinguir si esos ingresos cumplen o no para hacer una base gravable. Al ser una base gravable, entonces ya la DIAN tiene la primera parte de la ecuación, el más. ¿Cuánto recibimos en el año para poder pagar impuesto? En el simple, simplemente sobre el ingreso voy a la tabla, pago el impuesto que está de acuerdo a mi actividad económica y digamos que ahí los del simple termina su ecuación tributaria y están mal. Pero para los del régimen ordinario, que son los que sí se pueden tomar costos y gastos deducibles para encontrar la base fiscal, la ecuación debe irse complementando y soportando todos estos costos y gastos con una serie de documentos, en su mayoría electrónicos. Si bien es cierto, todo el 2023 no todo está electrónicamente, a partir de junio y agosto, la DIAN sabe muy bien los ingresos, los costos, los gastos y las proporciones. Miren que la DIAN está de la mano de otras entidades. Entidades como, por ejemplo, el DANE, que tiene las estadísticas y sabe más o menos cuánto es el porcentaje de ingreso, de costos y de gastos de determinada actividad económica. De hecho, miren que para las personas naturales, trabajadores independientes, hoy en día el pago de la seguridad social está con base en una presunción de costos y gastos que ha hecho el gobierno a raíz de la recopilación de la información estadística en el DANE y de la información que ha tenido la DIAN con todo este universo electrónico y con la información exógena que se envía, etcétera, etcétera, etcétera. Y para la DIAN es muy fácil saber hoy en día que las utilidades que estamos reportando en nuestro negocio están acorde a la actividad económica que tengo. Les agradezco, por favor, ayudarme a mantener micrófonos silenciados para que no nos vaya creando interferencia en nuestra reunión. Muchísimas gracias. Entonces, estábamos mirando los soportes de los costos y los gastos. Los costos y los gastos de mi actividad económica para poder deducirlos de esos ingresos que la DIAN ya conoce y sabe cuáles son, deben estar soportados debidamente. Con una factura electrónica, con un documento soporte electrónico para adquisición a no obligados a facturar, con una nómina electrónica a nuestros gastos y costos de nómina, y además de esto se deben realizar una serie de eventos de confirmación de estos documentos electrónicos frente al Radian, porque hay una serie de requisitos para que la DIAN acepte esos costos como deducibles. Lo primero que tenemos es, pues, que estén soportados debidamente con el documento equivalente o con la factura de venta. Entonces, tengo la factura de venta electrónica que va a ser el 90% del soporte de mis costos y gastos. Tengo los documentos equivalentes. Entonces, ¿qué no necesito soportar con una factura electrónica? No necesito soportar con una factura electrónica la boleta de ingresos a cine, porque dentro de los documentos equivalentes existe la máquina de registradora POS, que es un documento válido para el que lo emite, pero para el que lo recibe no es válido. Si yo fui al restaurante y me entregaron un recibo POS y soy persona natural, pues no tengo ningún problema. El que me está facturando tiene toda la potestad de entregarme el recibo de la máquina registradora POS. En las grandes superficies voy a un almacén de cadena y hago la compra. El tiquete POS es un documento válido. ¿Qué pasa? Que si yo compré en el almacén de ese almuerzo que tuve en el restaurante que me entregó el tiquete POS, necesito que sea soporte para costos y gastos porque hace parte de unos gastos de representación o porque finalmente yo en el almacén de cadena compro
los elementos de aseo para mi oficina, o incluso si tengo un mini mercado allá, compro algunas cosas que puedo tener en mi negocio y tenerle alguna utilidad en la venta. Necesito sí o sí pedirle a ese establecimiento de comercio que este sistema POS que me está entregando me lo convierta en una factura electrónica. Y el que me vende está obligado a entregarme la factura electrónica si es una persona obligada a facturar electrónicamente. Puede pasar que el restaurante en el cual yo fui a almorzar y hice mi fiesta de fin de año con los empleados de mi empresa no esté obligado a facturar electrónicamente porque es una persona del régimen de los no responsables de IVA porque sus ingresos aún no le alcanzan para ser responsable ni de IVA ni de Impuesto Nacional al Consumo y entonces por lo tanto no está obligado a facturar electrónicamente. Debo ir y hacer el documento equivalente electrónico de esa compra para que yo me la pueda tomar como deducible. De lo contrario, ahí empiezan a venir las diferencias y tendré que llevar eso a una cuenta que se llame costos y gastos no deducibles. Entonces, pues yo sé que realmente mi empresa no me dio utilidad o que me dio una utilidad de 3 pesos, pero sumándole los costos y gastos no deducibles, sobre todo lo que yo tenga en esa cuenta de costos y gastos no deducibles, voy a tener que pagar impuesto a la DIAN. Los otros documentos equivalentes que son válidos y con los que no nos tenemos que preocupar son las boletas de ingreso a cine, el tiquete de transporte de pasajeros, los extractos del banco, los intereses que me paga el banco, los intereses que me paga el fondo de inversiones, la fiducia. Eso no me tengo que preocupar porque el banco me mande la factura. Mi extracto es suficiente para que yo contabilice esos ingresos. ¿Y por qué no hay lío con eso? Pues porque es que ellos mensualmente le están reportando a la DIAN realmente qué fue lo que le entregaron a cada persona y los movimientos de las cuentas de cada persona. Entonces la DIAN ya esa información la cruza con ellos y no hay ningún inconveniente. El tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros. Poli, quedaste silenciada. Gracias, Liris. ¿Desde dónde quedé silenciada? Por favor, ¿me indicas? Aló. ¿Ya me Hola. están escuchando? Sí, ya te escuchamos, Poli. Muchas gracias. ¿Desde dónde quedé silenciada? Transporte de pasajeros. Espérame, yo silencio desde acá para que no se me silencie el mío. Listo, ya los estoy silenciando para que no nos cree eco y vamos a seguir. Estábamos hablando sobre los documentos equivalentes. Entonces les estaba diciendo yo que el tiquete POS es un documento válido para el que está vendiendo los ingresos del que está vendiendo con sistema POS, pues los colocará ya en su declaración de renta, pero para el que está comprando el tiquete POS no es válido. Debo pedir la factura de venta. Los otros documentos equivalentes son las boletas de cine, el tiquete de transporte de pasajeros y el transporte aéreo, los extractos de los bancos y de las fiducias son suficiente soporte de esos ingresos o gastos que tuve por el manejo de los portafolios con estas entidades financieras. Los documentos de juego localizado no necesitan factura electrónica, pero pues un juego localizado o una boleta o fracción de juegos de suerte y azar, pues no serán costos y gastos deducibles de ninguna renta, pues porque finalmente no tienen nada que ver con la obtención de mi renta. El documento expedido para el cobro de peajes no es necesario que sea electrónico, entonces con que yo lleve en mi contabilidad el ticket, lo guarde y luego lo reporte en las exógenas, el costo y el gasto es deducible sin problemas. El documento de operaciones en la bolsa de valores no es necesario que vaya como factura electrónica porque el comisionista de bolsa
de valores o agropecuario, me entregará una factura en la cual me cobrará absolutamente todos los costos asociados de la bolsa y del comisionista. Por lo tanto, el documento de operación de la bolsa no es necesario que sea una factura de venta. El comisionista es el que me emite la factura de venta y me hace los cobros. Los documentos expedidos para los servicios públicos domiciliarios tampoco son factura electrónica, pero muy seguramente ya el año entrante vamos a tener el documento postelectrónico, los documentos públicos de servicios públicos como electrónica. De hecho, hay operadores de telefonía, sobre todo, que ya me envían la factura electrónica de los valores que me están cobrando. Y las boletas de ingreso a espectáculos públicos tampoco son documentos que yo necesite la factura electrónica. Miren que incluso cuando yo voy a cine, ellos nos entregan las boletas de entrega al cine, pero si hay un cobro por reservas o hay un cobro adicional de cualquier otra cosa, ellos sí deben entregar un documento POS y si fuera necesario una factura electrónica para el soporte. Entonces ya tenemos claros cuáles son los documentos y cómo soporto mis costos y gastos. Tenemos que mirar esos costos y gastos, cómo están soportados electrónicamente. Entonces, el documento soporte en adquisición para no obligados a facturar es un documento equivalente a la factura. Si yo no tengo la factura de venta y no tengo ninguno de estos documentos que acabábamos de ver, yo voy, contrato un operador certificado de la DIAN para poder entrar y ser yo el que genero el documento equivalente, que es similar a una factura, pero estoy diciéndole a la DIAN es a quién le estoy comprando y qué es lo que le estoy pagando. Entonces, lo que decíamos, los ingresos de esas personas naturales no obligadas a facturar, la DIAN también ya los conoce, porque el documento soporte del que me adquiere los bienes o servicios está siendo enviado a la DIAN. Tenemos además el documento soporte de nómina electrónica, que es con lo que vamos a soportar absolutamente todos los costos y los gastos de mis empleados. Este documento de nómina electrónica es un comprobante que se envía a la DIAN, que lo emiten las empresas obligadas a declarar renta, y con esta todos los costos y gastos de los empleados son deducibles de renta. De lo contrario, y si no enviamos nómina electrónica, así yo tenga 100 empleados contratados, sea el mejor jefe del mundo, les paguen los mejores salarios del mercado, primas, vacaciones, extralegales y demás, no me puedo tomar esos costos y gastos como deducibles porque no estoy cumpliendo con la norma de enviar la nómina electrónica de la DIAN. Y una vez tenemos claro todo esto, entonces tenemos que tener muy claro que todos estos documentos electrónicos, hacer el documento equivalente, hacer la factura, recibir la factura, confirmarla con todos los eventos en el Radian para confirmarlas, no es suficiente para que la DIAN diga, ok, sí, 1, 2 menos 1, 1, usted tiene una base de impuestos de 1. No, todo esto no es suficiente. Tenemos que tener en cuenta que para evitar que la DIAN rechace costos y gastos, debemos tener entre toda la normatividad algunos otros temas que son muy importantes y que son muy fáciles de controlar por la DIAN. Lo primero, y es todo lo que ya vimos, que esté debidamente soportado. ¿Cómo está debidamente soportado? Con documentos electrónicos que le informen a la DIAN qué es lo que estoy adquiriendo y que esos documentos electrónicos, en el caso de las facturas de venta a crédito o con plazo para el pago, hayan surtido un proceso de aceptación, unos eventos en los cuales yo le dije a la DIAN, sí, esa factura es verdadera y yo la acepto, que estoy comprando eso y que esa factura la voy a pagar. Eso se debe hacer con todas las facturas desde el 13 de julio del 2022 y la DIAN ya sabe qué facturas ustedes recibieron desde el 13 de julio del 2022 con crédito o plazo para su pago, porque es que entre la información que viaja en el XML de las facturas, viaja la forma de pago, viaja la fecha de vencimiento, viaja mucha información que la DIAN está cruzando. Entonces, para la DIAN es muy fácil saber
que del 100% de los ingresos y gastos que tuvieron ustedes en el año, un 30% obedece a facturas electrónicas recibidas posteriores al 13 de julio y que tenían un plazo para su pago o que eran a crédito. Y si ustedes no le dieron recepción a esas facturas antes de que tengan que presentar la renta, pues simplemente la DIAN ya va a saber que ese 30% del total de sus costos y gastos no los van a poder tomar. Y la DIAN está esperando que del 100% de los costos y gastos que ustedes tengan, simplemente en su declaración de renta solamente se vayan a tomar el 70% por no cumplir el requisito de estar debidamente soportado. Es decir, que las facturas a crédito tengan el evento de recepción de facturas. Luego tenemos un tema de relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad, que es el artículo 107 del Estatuto Tributario. Y vuelvo al tema. Hoy en día la DIAN conoce el código SIU de mi actividad y el código SIU de la actividad de los que me están vendiendo. El código SIU de mi actividad y los conceptos por los cuales me están facturando y los valores por los cuales me están facturando. Entonces, para la DIAN es muy fácil poder hacer cuentas y revisar que lo que yo estoy comprando o que los costos y gastos que yo me estoy llevando como deducibles tengan relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con mi negocio. Entonces, si yo soy una persona natural, no puedo coger el recibo del mercado de mi casa, así le pide al favor al hipermercado donde hago el mercado que me entregue una factura electrónica para tomármelo como gastos y costos deducibles de la actividad que hago de consultoría, porque es que el mercado y un hipermercado no tienen nada que ver con causalidad, necesidad y proporcionalidad con mi negocio. Y la DIAN va a empezar a rechazarnos costos y gastos. Entonces, si yo soy una persona natural declarante de renta, tendré mis ingresos por diferentes fuentes y de mis ingresos tendré unos costos y gastos procedentes, necesarios y proporcionales a la actividad que desarrollo. Lo que me queda es la utilidad con la cual yo hago el mercado, me voy de vacaciones, pago el colegio de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de que yo reciba una factura electrónica no quiere decir que por ser factura electrónica ya con eso me voy a tomar el costo y el gasto como deducible. Y hay otro tema muy importante que debemos tener en cuenta y es el tema de medios de pagos electrónicos. En el artículo 771-5 del Estatuto Tributario, el parágrafo segundo nos está diciendo que los pagos individuales realizados por personas jurídicas y las personas naturales que perciben rentas no laborales, de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto, que superen 100 VTs deberán canalizarse a través de los medios financieros. ¿En cuánto está la VT este año? La VT este año está en 38.004 pesos. 100 VTs son 3.800.400 pesos. Eso quiere decir que cualquier costo y gasto que yo tenga asociado a mi negocio, debo haber hecho el pago a través de un canal financiero para que la DIAN me lo tome como costos y gastos deducibles. ¿Y cómo sabe la DIAN si lo hice o no a través de los canales financieros? Porque los bancos le reportan a la DIAN los movimientos de cada persona natural y jurídica mensualmente. Entonces, si yo no tengo cuenta bancaria, si ningún banco me tiene asociado y los pagos que yo hago no los estoy haciendo por la cuenta bancaria y el que recibe tampoco está recibiendo la plata por medio de sistemas electrónicos, pues tampoco me voy a poder tomar estos costos y gastos como deducibles. Y la DIAN tiene ya los mecanismos, para poder cruzar que esto se cumpla. Cuando ya tenemos claro todo esto, cuando ya tenemos clara toda nuestra contabilidad, entonces viene el tema y la reunión del día de hoy. ¿Cómo hago antes de que se termine el año para verificar que yo esté cumpliendo con absolutamente todo? La DIAN nos está dando todas las herramientas, así como ellos solicitan la información.
La información hoy en día ya está para conocimiento de todos. Entonces, ustedes entran a la DIAN. Aquí voy a pasarme directamente, regálenme un minuto. Nos vamos a pasar directamente a la página de la DIAN para que ustedes vean exactamente cómo se hace el proceso. Por favor, me confirman cuando ya estén viendo mi pantalla. Estamos en la página de la DIAN. ¿Ya están viendo mi pantalla? Por favor, ¿me confirma alguno? Sí, señora. Muchas gracias. Entonces, ustedes entran a la página de la dian.gov.co y en este portal tenemos una serie de informaciones. Por acá es por donde entramos generalmente a toda la parte transaccional. Por acá encontramos los calendarios tributarios. Por acá pedimos las citas. Aquí podemos ver las notificaciones que hay de la DIAN, verificar los correos que me llegan de la DIAN que sean ciertos, realizar PQRs y denuncias, contactar a la DIAN para cualquier tema de asistencia telefónica, chatbot, Y aquí tenemos los temas de interés de la DIAN. Estos son los micrositios de la DIAN. Entonces aquí tenemos factura electrónica, todo lo que tiene que ver con el RUT, con el portal para el régimen simple de tributación, los operadores económicos autorizados, los trámites y servicios y la firma electrónica. Aquí en factura electrónica del micrositio, entonces en el micrositio ustedes van a encontrar toda la información que desean tener sobre facturación electrónica. Aquí ustedes verifican que todo lo que yo les estoy contando y todo lo que les estoy diciendo es cierto. Tenemos el tema de la habilitación, que es cuando vamos a pedir las resoluciones de facturación y todo. Y tenemos luego ya este micrositio de facturando electrónicamente, en donde nosotros ingresamos como empresa o como persona natural. La DIAN nos va a pedir una serie de datos, como empresa nos va a pedir los datos del representante legal o de la persona que yo autorice. Yo no necesariamente me tengo que esperar a que el representante legal me envíe el token. Yo puedo entrar y autorizar terceros para que entren a revisar esta información. Y una vez yo entro aquí, ingreso la información para entrar al correo electrónico de esa persona, va a llegar un token que dura solamente como 25 minutos y por el cual al picar yo voy a estar adentro. Ahora sí, devolvámonos a nuestra presentación. Permítanme que nos tenemos que devolver por acá. Yo ya voy a estar adentro de este micrositio de la DIAN, en donde yo simplemente lo que voy a hacer es decirle a la DIAN que quiero descargar la información. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a descargar un archivo de Excel exactamente igual a este que ustedes están viendo. Este archivo de Excel lo descargué esta mañana. Ustedes ahí le van a poder decir el rango de tiempo, de fechas que quieren que descarguen ese archivo. Se pueden mover hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, lo que necesiten. Mientras exista un documento electrónico asociado a su empresa, la DIAN les va a entregar información y esta es la información que les va a entregar. ¿Qué hago yo con este archivo? Yo con este archivo simplemente lo que hago es que cuando lo recibo, para que sea fácil entenderlo, lo filtro. Miren que cuando yo lo filtro ya me voy a poder mover. Vamos a ver qué títulos hay en este archivo. En este archivo la DIAN me dice el tipo de documento, me muestra el CUFE y el CODE de esos documentos electrónicos, el número del folio, el prefijo, la fecha de emisión, la fecha de recepción, el NIP del emisor, el nombre del emisor, que obviamente por protección de datos yo lo estoy borrando, el NIP de receptor y el nombre del receptor, o sea, emisor, quién hizo el documento, recepción, quién lo recibió, el valor del IVA, del ICOA, del Impuesto Nacional al Consumo, el total de ese documento, el estado en el que está el documento y el grupo de los documentos. Empecemos por el tema de grupos. Aquí en grupos yo tengo tanto los documentos emitidos como los documentos recibidos. Entonces, si yo me voy solamente con los documentos emitidos y
sumo acá, pues muy fácil, ya sé cuánto es el IVA de lo que he facturado en el tiempo que lo hice. Aquí ya sé que he facturado un IVA de 12.955.481 pesos con 07 centavos. Y así de fácil para la DIAN también es saber cuál es el IVA que ustedes tienen que pagar en este bimestre, porque es la sumatoria de todos sus documentos emitidos y el campo del IVA. Miren que aquí hay documentos que no tienen valores. ¿Por qué? Porque es que miren que aquí, si yo me devuelvo, espérenme oculto acá, si yo me devuelvo aquí a la primera columna, que es el tipo de documento, aquí en emitidos tengo los documentos soportes con no obligados a facturar, las facturas electrónicas, la nómina individual, las notas crédito y las aplicaciones de respuesta a los documentos que recibí. Estos applicant response son documentos, si nos damos cuenta, que yo envié aprobando o notificando la aceptación de un documento que me entregaron, y este es el CUFE y el código de ese documento. Entonces, así de simple es como la DIAN sabe que todas mis facturas de noviembre fueron recibidas y yo hice los acuses de recepción del documento, porque esto es lo que me está diciendo acá. Y por otro lado, entonces lo que les decía, tenemos las facturas electrónicas, entonces aquí están todas las facturas que emití. Recuerden que yo tengo aquí filtrado la emisión, entonces aquí están las facturas que yo hice. Aquí está la información de mi nómina electrónica, entonces aquí está que yo envié la nómina, cuándo la envié, de quién la envié, porque va a salir el nombre de quien estoy reportando la nómina. Y los valores que para la DIAN son importantes, que es el total del documento de la nómina electrónica. Si yo cambio, perdónenme. En los emitidos, como les decía, entonces también están las notas crédito y están los documentos soporte. Aquellas personas a las cuales yo les compré algo, no estaban obligados a facturar y les emití el documento soporte. Pero miren que aquí también va el NID de la persona que a la cual le recibí esos bienes y servicios, por lo tanto la DIAN va a conocer los ingresos de esa persona porque aquí está el valor del ingreso. No tiene IVA porque obviamente si tuviera IVA sería responsable para facturar electrónicamente. Y por la otra parte, entonces, como les decía, está todo lo que tiene que ver con mis documentos recibidos. Entonces, si yo ya cambio aquí, le digo que me muestre solamente los documentos recibidos, miren que él me va a decir y me va a mostrar las facturas electrónicas que recibí, las notas crédito, las notas débito y obviamente con los recibidos también me está mostrando la aplicación de respuesta de eventos de aceptación de esos documentos, en donde me está diciendo que aprobé el documento, que lo aprobé, pero que envió una notificación. Y aquí puedo revisar de una forma muy fácil, sencilla y directamente con la DIAN, que todos mis documentos electrónicos y que todo lo que tengo dentro de mi contabilidad esté cumpliendo con todos esos principios que acabamos de hablar. Entonces, ustedes sacan esta información por mes, por el año completo, por semanas. Cada empresa es un universo diferente. Pero es muy importante que ustedes, antes de que se termine el año, puedan empezar a hacer estos cruces de información, que todo lo que ustedes tienen en su software facturado por ingresos esté emitido y el que me recibió la factura me la haya aceptado, porque es que yo puedo tener facturas, ingresos en mi sistema y la factura electrónica nunca salió, y si la factura electrónica nunca salió, nunca me la van a pagar. Entonces yo tengo unos ingresos y tengo unas cuentas por cobrar que finalmente al final del año muy seguramente voy a tener que volver a facturar, porque el que la recibe tiene la forma de demostrarme que el documento electrónico nunca salió. Y aquí tenemos los números de los documentos, los prefijos, los números de folio, las fechas, cuándo se recibió, cuándo se emitió. No tenemos
ninguna disculpa para poder hacer esta tarea de una forma sencilla, rápida y segura, y finalmente que la base que quede para pagar nuestros impuestos sea una base que tenga que ver con lo que realmente es justo para pagar mis impuestos. Y con esto podemos tener una optimización tributaria. Obviamente, para tener esta optimización tributaria también tenemos que tener todas las herramientas que nos permiten que esto pase. Un facturador electrónico que me avise que el proceso de emisión de la factura a la DIAN esté correctamente emitido y me deje cruzar la información y me deje saber que todo mi proceso está al día y que me deje poder cruzar y conocer cómo está el estado de mis facturas, como lo hacemos con nuestros aplicativos. Un aplicativo de recepción de documentos en donde yo pueda conocer todo lo que me están facturando, lo reciba en un solo sitio, lo pueda revisar, lo pueda filtrar, lo pueda descargar y pueda hacer los eventos de confirmación que vimos que la DIAN los está teniendo en cuenta y que el costo y el gasto sea deducible porque cumple con todas las necesidades tributarias. Un aplicativo de nómina electrónica que me permita enviarle a la DIAN todos mis costos y gastos de la nómina de forma segura y de forma oportuna. Recuerden que la nómina electrónica solamente tenemos los 10 primeros días del mes siguiente para reportarlo y nos permita tener una nómina electrónica que esté en los reportes que bajamos de la DIAN y que sea deducible. Y por último, pues vale la pena decirles que en emisión no solamente los estamos apoyando con software y con aplicativos que les permita interactuar con la DIAN, sino que les permita también interactuar y tener al día todos los demás requerimientos necesarios para que no tengamos contratiempos en nuestras empresas. Es por eso que este año también sacamos para ustedes un software de seguridad y salud en el trabajo que les va a permitir diseñar y controlar su sistema de gestión en las empresas, sobre todo ahora para los reportes al Ministerio de Trabajo y las visitas de las empresas. Los invitamos, por favor, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, conozcan nuestras agendas de capacitaciones. Les agradecemos, por favor, que en el chat de esta conferencia del día de hoy nos dejen sus inquietudes. Por favor, nos informen qué temas desean que tengamos de capacitación por ustedes, porque Emisión lo que busca es poder estar con ustedes para acompañarlos y que todos estos procesos sean de la forma más rápida y segura y tener conferencias de valor para ustedes y que definitivamente les sirva para que todo el cierre de año sea efectivo. Entonces nos gustaría mucho saber qué temas quieren que les demos. Además de estos, nuestro próximo tema va a ser hablar sobre nuestra muy querida reforma tributaria, para la cual también los esperamos a todos. Todas las personas que nos acompañan el día de hoy, que previamente se inscribieron y que nos dejan sus datos en el chat, tienen un 30% de descuento en cualquiera de nuestros planes. Aquí les estoy dejando los datos de la parte comercial. Igual las chicas de la parte comercial les van a dejar a ustedes todos los datos en el chat de la reunión. Voy a pasar a mirar qué dudas y preguntas tenemos. Si alguno quiere levantar la mano, tiene alguna inquietud, voy a revisar primero el chat y luego podemos atender unos 15 minuticos que nos quedan de preguntas del público. Muchísimas gracias de antemano para todos los asistentes el día de hoy. La presentación de esto va a quedar en nuestras redes sociales, desde nuestra página y nuestro canal de YouTube. Ustedes van a poder tener acceso a ella sin ningún inconveniente. Estoy mirando qué otras preguntas tenemos. Bueno, cuando tuvimos interferencia con el audio, espero que todos ya finalmente me hubieran podido escuchar bien. ¿Qué pasa con los servicios públicos que no llegan al nombre nuestro, sino a nombre de los propietarios de los inmuebles? ¿Los podemos tomar? Claro, el servicio público, si tú eres arrendatario, pues obviamente
tienes un contrato de arrendamiento, los servicios públicos son del lugar en donde realizas tu actividad económica, por lo tanto tienen causalidad, necesidad y proporcionalidad con lo que estás haciendo. ¿Qué documento equivalente válido según la lista que estamos viendo? Debo hacer un documento de soporte electrónico o solicitar una factura electrónica para poderlo tomar como deducible. De los que estábamos viendo, del único que debo pedir una factura electrónica o hacer un documento electrónico equivalente a no obligado a facturar es al tiquete POS. El tiquete POS no es válido como costos y gastos deducibles. Todos los demás que vimos en la presentación no necesitamos hacerles ningún otro tipo de cosas. Hay muchas facturas que emiten mal, por ejemplo, con forma de pago diferente a crédito. Ejemplo, líneas de celulares de Concel. Esto hace que no se pueda realizar el registro radial. La pregunta es, ¿cómo se manejan esos casos donde no podemos hacer nada como adquirientes? Pues simplemente si tú compraste a crédito, pero el que te emitió la factura te la dio como de contado, pues sales ganando, porque ya con que recibas la factura electrónica, el costo y el gasto está deducible. Y no tienes que hacerle ningún evento. El inconveniente es que nosotros tengamos en nuestra contabilidad facturas que creemos que pagamos de contado y que son de contado y la factura te hubiera llegado como de crédito y no le hagas el evento. A esas son a las que sí hay que colocarles cuidado. El procedimiento para generar el listado, claro, don Carlos, entramos desde la DIAN, igual la grabación queda para ustedes para que la podamos repetir, es entrar al portal de la DIAN, en la parte inversión en facturación, ustedes entran y desde ahí descargan el informe en Excel de la DIAN para que puedan hacer el cruce de información. Me están diciendo varios que repita el procedimiento. Ya termino de leer todas las preguntitas que tenemos en el chat y volvemos a mirar cómo es el procedimiento en la DIAN, ¿vale? Aló. ¿Me ayudan con micrófonos, por favor? Ya ahorita les doy la palabra a los que necesiten hablar. Ustedes no necesitan tener el mismo proveedor tecnológico para todos los eventos que tienen que hacer. Si ustedes tienen facturación con cualquier proveedor tecnológico diferente a emisión, ustedes con emisión pueden adquirir la nómina, pueden adquirir la recepción de documentos e incluso pueden adquirir el documento equivalente para no obligado a facturar sin ningún inconveniente. Pueden tener todos en un solo sitio. Aprovechen que tenemos combos de fin de año para que ustedes todos los productos los tengan casi que por el precio de uno solo. Todos nuestros productos, incluido el aplicativo de seguridad y salud en el trabajo, por unos costos de verdad muy, muy, muy buenos. Así es de que los invito a que por favor aprovechen esas promociones y se queden con nosotros para el próximo año. La facturación electrónica que hago en diciembre 31, ¿hasta qué fecha puedo hacerla para que quede dentro del periodo fiscal? La DIAN dice que uno puede facturar incluso 5 días después o 10 días antes. Uno puede hacer facturas anticipadas en la DIAN. Entonces, el problema no es hasta cuándo puedo facturar, el problema es hasta cuándo mi cliente me va a recibir las facturas, porque todos tenemos que hacer cierre. Entonces, pues los invito a que no dejemos para última hora todos nuestros documentos equivalentes, que lo que tengamos que hacer lo vayamos planeando y organizando desde ya y que pues finalmente el fin de año cae en fin de semana. Empecemos a hacer cierres contables ese jueves y ese viernes 30, 29 y 30. 31 es un sábado, pues prácticamente tratemos de tener todo el día anterior. En último caso, pues podría hacerlo entre lunes y martes siguientes, es decir, 2, 3 de enero podría tener el tiempo de poder organizar esas cosas, pero no dejen todo para última hora, por favor. La grabación les queda en nuestra página.
me están pidiendo mucho repetir la ruta. Entonces, Lilis, no sé si me ayudas mientras yo les repito la ruta para descargar este archivo de la DIAN. Tú me vas revisando, voy en Lady Pinzón de las 10:50, qué preguntitas tenemos de ahí para abajo y así hacemos más dinámica la terminación. Doña Lady me preguntaba, cuando compramos al exterior y genero IVA, los estamos enviando por documento soporte, ¿eso es correcto? El IVA es un tributo nacional. Si tú compras al exterior, muy seguramente no tienes IVA. Tendrás un IVA equivalente o un impuesto equivalente de ese país, pero el IVA es un impuesto del valor agregado nacional. Cuando tú compras al exterior, estás haciendo una importación que no tiene IVA. Cuando compras al exterior, puedes legalizar la compra con un documento equivalente a no residente y con eso te queda el costo y el gasto soportado. Cuando me envían la factura con pago a crédito y es pago de contado y la fecha de vencimiento es la misma fecha de emisión, esos son errores que muchos estamos cometiendo. Tenemos que empezar a tener cultura y aprender cómo facturar correctamente. Cuando tienen ese tipo de inconvenientes, lo que tienen que hacer es intentar hacerle aceptación a la factura y si no, pedirle el favor a la persona que se las emitió que la anule y se las emita correctamente. La DIAN en las últimas actualizaciones ya no está dejando corregir facturas que tengan más de 3 días. Ojo, tenemos 3 días para poder hacer revisiones. Entonces tenemos que empezar a crear culturas de procedimientos. Voy a volver a compartir mi pantalla. Me avisan, por favor, tan pronto ya la tengamos, la estemos viendo. Y vamos a volver a mirar la ruta para descargar el archivo. Ustedes ingresan a la página de la DIAN. En la parte inferior de la página está en temas y trámites el tema de factura electrónica. Ustedes entran por acá facturando electrónicamente. Si son una empresa, deben colocar los datos de cédula del representante legal, NID de la empresa. Y cuando hacen esto y le dan entrar al correo electrónico del representante legal o de la persona que va a ingresar, llega un token. Cuando ustedes reciban ese token en el correo, desde ahí, desde ese enlace que viene en ese token que envía la DIAN, entran al portal de la DIAN y cuando entren ustedes ahí en documentos tienen la opción de descargar el archivo de Excel y lo que van a obtener es un archivo de Excel descargado de la DIAN ahí mismo. Se toma un tiempito, depende del tiempo que hagan ustedes de consulta para descargarlo y ya lo tienen acá y lo filtran y simplemente empiezan a hacer todos sus procesos de verificación. ¿Alguien tiene algún comentario? Que por ahí veo, la señora Estefanía tiene la manita levantada hace tiempo. Si quiere, doña Estefanía, puede activar el micrófono mientras yo termino de revisar las preguntas que hay en el chat. Muy buenos días. Perdónenme, yo hablándoles y con el micrófono apagado. ¿Me escucharon cómo hacer la ruta para descargar el archivo o tenía el micrófono apagado? No, todo el tiempo se te escuchó perfecto. Muchas gracias. Estaba diciéndoles que hay alguien con la mano levantada mientras yo sigo revisando el chat. La señora Estefanía, ¿qué duda tiene? No abierto. Por acá nos están hablando de charlas. Charlas del Radian. Nosotros los viernes tenemos charlas sobre recepción de documentos y antes de revisar cómo funciona nuestro aplicativo para recepción de documentos y confirmación de eventos, hacemos como ese recorderis de Radian. Entonces los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales y de nuestras invitaciones a capacitaciones para esos temas. Las demás personas que nos están colocando temas en el chat los vamos a tener en cuenta y les estaremos avisando prontamente qué otras capacitaciones tenemos.
¿Puedo presentar nóminas electrónicas atrasadas para que sea tomada deduciblemente? Sí, por favor, antes de que se termine el año, pónganse al día con todo lo que necesiten colocarse al día. Tiempo de envío de documentos electrónicos a la DIAN. La factura electrónica pues debería ser en tiempo real. Como les decía, la DIAN da un margen de 5 días hacia atrás, 10 hacia adelante para el envío de las facturas electrónicas. El documento equivalente para compras con no obligados a facturar, el plazo es una semana. Yo debo reportar semanalmente, acumulado o individualmente, las compras o adquisiciones que hago con los no obligados a facturar. Si ya lo hice y no las he hecho, pues contablemente manéjenlo como anticipo y legalícenlo en el momento en el que generen el documento equivalente. Pero no dejen que se termine el año sin que hayan hecho sus documentos equivalentes, sus eventos radian de confirmación de documentos, el envío de sus nóminas electrónicas. Es muy importante tenerlo. Cuando se forma la base fiscal, a 31 de diciembre de cada año es donde yo tomo la radiografía de las cosas para poder declarar en marzo. No nos esperemos a marzo. Hagámoslo en este tiempo que nos queda y tratemos de terminar el año por lo menos así sea atrasado con el cumplimiento de todas las cosas. Y creemos procedimientos, así como yo tengo una alarma gigante para pagar el IVA, el ICA, la renta, para pagar la nómina, volvámonos obligatorio tener una alarma gigante para reportar el documento equivalente, para reportar la nómina electrónica, para hacer la recepción de documentos, para todo este universo que es necesario hacerlo. A las estaciones de gasolina sí se les debe pedir la factura electrónica si ustedes el consumo de combustible desean tomarlo como costos y gastos deducibles, porque el tiquete de la gasolina no es deducible. Deben pedir una factura electrónica a la estación de gasolina. A las facturas de Movistar o Comcel también se les hace evento, pues finalmente como la factura que ellos nos están enviando es optativa porque el servicio público como tal es necesario, no estaríamos obligados a hacerle evento. Si ustedes lo quieren hacer por practicidad y por finalmente estar cubiertos en cualquier cosa que se les ocurra de cambios, que todos los días estamos cambiando de forma de pensar en la DIAN y en las diferentes cosas, lo hacen, pero no estaríamos obligados a hacer el evento porque no el simple recibo del servicio público es mi soporte de costo y gasto. Después estaremos haciendo cursos de cómo funciona el portal de la DIAN. Veo que hay muchas preguntas de cómo entro, cómo organizo. Yo pensaba que un tema chévere es mirar cómo podemos optimizar y aprovechar todos los recursos y todas las herramientas que la DIAN ha puesto a nuestro alcance. ¿Qué tratamiento debemos darle a los gastos en las entidades que solo declaran patrimonio? Es decir, no manejamos documentos soporte electrónico. Las entidades que solo declaran patrimonio depende de la entidad. Si estamos hablando de entidades sin ánimo de lucro, si bien es cierto, tienen un régimen especial de tributación, deben soportar sus costos y gastos con todo lo que la DIAN está pidiendo para que finalmente no tengan base fiscal. Los inconvenientes técnicos en nuestra página podemos entrar a mirarlas. Creo que ya las preguntas en el chat, si no estoy mal, se nos están repitiendo, entonces voy a darle paso a las personas que tienen la mano arriba por si me falta algún tema. La señora Estefanía nuevamente que tiene la mano arriba puede activar su micrófono y si no el señor Juan David Romero. ¿Me escucha? Sí, señor, muy buenos días. Buenos días. La pregunta es, resulta que algunos proveedores tecnológicos de facturación electrónica tienen una opción cuando uno factura de registrar el pago de las facturas. ¿Ese registro de ese pago tiene alguna repercusión ante la DIAN o eso es simplemente como de control, digamos, de esas facturas que uno emite a crédito? No, es una funcionalidad del software como tal, pero incluso
las facturas electrónicas tienen la opción, cualquier proveedor, incluido la DIAN, tiene la opción de que usted le coloque a la factura de una vez la RT fuente, el ICA, el RT IVA, observaciones y demás. Todos esos son datos informativos para la DIAN. En el caso de lo que usted pregunta, pues es un atributo que tiene el software que se está utilizando, pero no tiene nada que ver con la funcionalidad de enviar la información a la DIAN. Ah, ok, muchas gracias. Con mucho gusto. La señora Inés Morales tiene la mano arriba. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Sí, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. El documento soporte con validación previa empezó en el... ¿Cómo se El 1 de hace agosto. el 1 de agosto? ¿Cómo se hace pues con los gastos y todas esas facturas que no se validaron de enero a julio, esos 7 meses? ¿Cómo se harían esos soportes? Igual teníamos una resolución y se tienen aquí, pues... Esos soportes están en un documento de papel que debe cumplir con todos los requisitos de esa resolución y del documento de papel. Y a partir del 1 de agosto deben volverse electrónicos. Pero el soporte de papel que tienes para esos costos y gastos de enero a julio 30 es válido. Igual no nos han quitado la información exógena. Todo esto lo vamos a tener que volver a reportar en información exógena. Ok, listo. Gracias. Con mucho gusto, doña Inés. Doña Celina Joya, ¿puede activar su micrófono, por favor? Sí, muy buenos días. Muy buenos días. Cuénteme cuál es su inquietud. Mi pregunta es acerca de los documentos que emite Facebook del tema de la pauta digital, como no son factura electrónica como tal, sino un documento donde detalla lo que está cobrando. ¿A Facebook también se le genera documento electrónico o hay? Sí, es una entidad extranjera, por lo tanto lo que debes hacer es un documento equivalente electrónico en donde determinas que al que le estás comprando es un no residente fiscal, un no residente y ahí reportas tu costo y tu gasto. Listo, muchas gracias. Mucho gusto. Ale tiene la mano arriba, puede activar su micrófono, por favor. Buenos días. Mi pregunta es, yo tengo unas empresas que son arroceros. Ellos tenemos que sacar el RUT y hemos tenido unos problemas con la sacada del RUT. No hemos podido hacer documentos electrónicos. Tenemos ahorita en noviembre para volver a sacar las citas y ya con ellos sentarnos ahí, porque yo les envío los links y ellos dicen que no pudieron abrir. Entonces nos vamos a sentar presencialmente. Mi pregunta va, no se han hecho los documentos soportes del 1 de agosto a la fecha. Nosotros podemos hacerlos en el mes de noviembre, los que se realizaron de esas fechas. No cuenten que les dije, yo qué haría, y es mi percepción personal. Todos los pagos que ya he hecho los manejo como un anticipo y los legalizo en el momento en que pueda tener el documento soporte para legalizarlos, porque entiendo que ya les hiciste los pagos. Si no les has hecho los pagos, pues los legalizas en el momento que le hagas los pagos. Manejen contablemente esos pagos como unos anticipos y legalícenlos con el documento soporte tan pronto lo puedan hacer. Ok, bueno, muchísimas gracias. Con todo gusto, el señor Sergio Padilla. Sí, buenos días. Muy buen día, don Sergio, lo escucho. Es que silencié mi micrófono para que no escuchen. Sí, ya. En el caso de las compras y gastos que tenemos cuando hacemos facturación post en el SIENA electrónica, ¿qué hacemos con esa factura que ya está hecha en el sistema post en el SIENA electrónica? ¿Se anula en el sistema o la DIAN sí permite que uno anule acá directamente y hacer la electrónica sin ningún inconveniente? Lo que pasa es que el POS es un control documental tuyo diferente a la electrónica. Si la POS la vuelves electrónica, debes generar el procedimiento interno, o bien sea de anular la POS
y volverla electrónica, o de saber que se cruza este post con esta electrónica y que ustedes después no le reporten el ingreso doble a la DIAN. Porque finalmente el ingreso que va a conocer la DIAN es la electrónica, no la del post. Y tienen que organizar las estrategias internas suyas para que el sistema convierta esa post en electrónica sin ningún inconveniente. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Con todo gusto, el señor Álvaro. Buenos días. Muy buen día, don Álvaro. Cuénteme cuál es. ¿Me escucha? Sí, señor, lo estoy escuchando. Cuénteme. Bueno, hay una entidad sin ánimo de lucro que paga nómina. Esa entidad necesita habilitar nómina electrónica. Sí, señor, porque las entidades sin ánimo de lucro tienen un régimen especial de renta. Por lo tanto, tienen que justificar los costos y gastos para que la DIAN le tenga ese régimen especial. Debe habilitar nómina electrónica. Bueno, muchas gracias. La señora Doris Quintero. Está enfocada a lo siguiente. Es que en mi trabajo acompaño algunas entidades del sector también sin ánimo de lucro, pero en especial diócesis y pastorales sociales. Algunas de ellas, en las auditorías, por ejemplo, no, vamos a revisar lo que son los documentos soporte, pero plantean de que ellos no están obligados, por lo que no están obligados a facturar y por lo que no declaran renta general, sino que declaran solamente por patrimonio. En este caso, ellos plantean, no estamos en esa obligación de tener soporte, sobre todo electrónico. En este caso, al no ser declarantes de renta, hasta hoy, creo que todavía no tenemos firmado nada diferente, no estás obligado a soportar costos y gastos, efectivamente. Lo que pasa es que ya sabemos que esto a todo el mundo nos van a poner a reportar las cosas. En este momento, si en su RUT no dice que es declarante de renta, no está obligado a hacer estos soportes, porque este soporte muy claro lo dice la norma, es para los obligados a declarar renta. Correcto. Es decir, que pueden seguir manejando sus soportes físicos como lo vienen haciendo, sin reporte electrónico. Pero deben cumplir con la norma de tener el soporte físico debidamente enumerado y con todos los cumplimientos de ley del soporte físico. Bueno, sí es plenamente pues organizado en eso, si no hay duda. La duda era con respecto al documento electrónico. Perfecto, doña Mónica. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Doña Mónica, ya la escuchamos. Dígame cuál es su inquietud. Doña Mónica, se le volvió a apagar el micrófono. ¿Cuál es su pregunta? Buenos días. Buen día, doña Mónica, dígame. Mira, mi preguntita es, para realizar el documento soporte, ¿el ICA se tiene en cuenta? No, señora, si usted los quiere colocar, son datos informativos, no viajan a la DIAN y son optativos. Ok, pero no se colocan, o sí los puedo colocar en el documento soporte, pero no viajan a la DIAN. Exacto, usted si los quiere colocar, los puede colocar, no viajan a la DIAN. Ah, ok, gracias, muy amable. Con todo gusto. Angeli Castro. Doña Angeli Castro puede activar su micrófono. Y si no, los señores de equipo contable, por favor. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Bien, bueno, ¿qué pasa? Nosotros estamos tratando de crear un usuario para entrar
al micrositio de facturación y poder que otra persona que sea diferente al representante legal pueda descargar, pero tú nos puedes indicar, por favor, la ruta. En este momento no la tengo no la tengo clara. Ahí el mismo micrositio te va llevando y te va dando todos los pasos. Lo que pasa es que como lo debemos hacer con datos perfectos de representante legal y eso, en este momento no tengo como a la mano los tokens y los datos para poderte ayudar. Pero ahí mismo, arriba en donde está el micrositio de la DIAN, tú encuentras videos explicativos para utilizar toda la herramienta. Ok, listo. Muchas gracias. Muy amable. Hola. Hola. Doña Kelly. Angeli Castro, buenas. Ay, Angeli, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Ya la escucho. Muy bien, gracias. Gracias. Mira, nuestra compañía trabaja mucho en los pueblos, en el campo. Hay muchos campesinos y muchos obreros que no tienen RUT. ¿Cómo hacemos para manejar los pagos que se le hacen a esas personas por jornales, por transporte? Muchos mototaxistas o transportes urbanos que no, o sea, no tienen RUT. ¿Cómo hacemos? La DIAN nos está obligando a que todo el mundo tenga RUT. De hecho, pero acuérdate que la los única campesinos... forma de reportar documento electrónico equivalente es con el RUT. No me permite reportar con cédula. Sí, ¿cómo hacemos? Por eso acá se presentan muchos de esos casos, porque acuérdate que este es un caso que estamos empezando y que Colombia, muchos no tienen acceso a una DIAN que no llega hasta su pueblo. Es mucho los pueblos que nosotros manejamos. Entonces, ¿cómo hacemos para manejar nuestras cajas menores con esos costos que son bajos? Porque es de transporte, de un jornal que se le paga a un señor de 30,000 o 35 o 50,000 pesos un día. Lo siento mucho, pero la DIAN en ese caso nos encasilló porque el documento equivalente no lo puedo reportar con beneficiario final 222 que lo podía reportar. O sea, la única forma que nos está dejando la DIAN en este momento para esos pequeños costos y gastos es llevarlos a no deducibles. Entonces tenemos que buscar, como hablaba otra persona en este momento, jornadas en las cuales podamos nosotros mismos ayudarle a esas personas a generar su RUT. Porque no hay otra forma. Finalmente, una asistencia remota que se comuniquen telefónicamente con alguien de ustedes y alguien de la compañía de ustedes les ayude a obtener el RUT de forma virtual, porque finalmente, y la norma lo dice, tú reportas con RUT el documento equivalente, porque no lo puedo reportar con el 222. Y si no, pues simplemente no estás cumpliendo con la norma y lo tendrías que llevar a costos y gastos no deducibles. Habría que hacer un análisis beneficio-costo de cuánto me implica dejar esos costos y gastos como no deducibles y pagar impuesto o ponerme a tener una persona que se encargue de ayudarles a generar esos documentos que se necesitan. Listo. Muchísimas gracias, me quedó claro. Con todo gusto. Y vamos por aquí. Ustedes cada ratico me sacan más preguntas cuando pienso que ya voy a terminar. Tengo arriba la mano de la señora Kelly. Hola, buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Mira, mi pregunta es la siguiente. Yo trabajo con una empresa que se encarga de realizarle procesos a sus clientes ante la SIC, ante la superintendencia. Dentro de lo que se le cobra al cliente va incluido el procedimiento, lo que se registra ante la SIC. La situación es que ante la SIC hay que pagarle unas tasas y ella emite, no factura, sino emite un documento, pero el documento va a nombre del cliente, más no a nombre de la empresa, de nosotros como tal. ¿Cómo pudiera hacer yo para legalizar esto que le estoy pagando a la SIC como costo y gasto para la empresa? No es un costo y gasto para tu empresa. Tú lo que tienes que hacer es organizar tu factura en la cual por un lado estás cobrando unos ingresos propios y por el otro lado estás cobrando un ingreso para terceros.
que esa plata que el cliente te está entregando para pagarle a la superintendencia no es para ti, sino para la superintendencia, y el soporte del gasto para el cliente es el dinero y la factura de la superintendencia. Tú lo que tienes que hacer es decir que estás recibiendo ingreso para terceros. Tú recibes la plata del cliente y le haces el favor al cliente de pagarle a la superintendencia. Es un tema de procedimientos y de conceptos en la factura. Hoy en día en la factura uno puede colocar que los ingresos no son propios sino de un tercero, informa la información del tercero, así cuando la DIAN cruce que tú dijiste que tuviste ingresos de 23,000 pesos, pero lo que te entró a la cuenta fue 1.800.000, 23,000 son tuyos, el 1.700.000, lo que sería la diferencia, era para un tercero. Sí, qué pena. Mi pregunta es, bueno, si yo lo discrimino así en la factura como ingreso recibido para terceros, yo estos ingresos tendría que también, digamos, incluirlo en mi declaración de IVA, por ejemplo, porque la información, No, porque o sea, no son tuyos, son de un tercero. Lo que sí tienes que hacer es un reporte de exógena con un formato que se llama ingresos recibidos para terceros. Ah, ok, pero no debo declararlo como ingreso propio de la empresa, así vaya No. incluido en la factura. No. Obviamente, echa la factura de forma correcta para que la DIAN sepa que no eran ingresos tuyos. Ah, bueno, muchísimas gracias. Con gusto. El señor Diego. ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿cómo está? Me queda el señor Diego, Lady, Sergio y Patricia y terminamos nuestra reunión por el día de hoy. Don Diego, ¿cuál es su pregunta? Ok, perdón, creo que mi pregunta tal vez ya fue respondida parcialmente, pero tengo una inquietud específica con mi caso y es con el tema del documento equivalente. Si, por ejemplo, nosotros en todo el año no hemos hecho, o sea, lo único que tenemos son cuentas de cobro y el soporte del pago, pero ni siquiera tenemos resolución de factura, para sacar el documento de soporte, perdón, de todo el año. Entonces, en este momento es posible y sin ningún problema desatrasar todo el año sacando la resolución para el documento equivalente y crear el documento equivalente de todas esas cuentas de cobro. Sí, por favor, háganlo ya antes de que se acabe el año. Saquen la resolución, adquieran nuestro aplicativo para documento equivalente y legalicen todos esos pagos que debes tener en tu contabilidad como un anticipo, porque no tienes el documento para legalizarlo. Entonces lo legalizas con el documento equivalente haciéndolos ahora. Eso es preferible más tarde que nunca, pero es importante que acabemos el año con todo organizado. Listo. En este caso, aparte del documento equivalente de julio hacia atrás, tendría que tener también, hacer entonces un documento físico, que era lo que se manejaba antes, que tampoco lo tenemos, o solamente ya... Haz el documento en papel de para atrás por si hay una revisión que esté todo debidamente soportado y haz los documentos equivalentes hacia adelante. Ah, ok. Muchas gracias. Con mucho gusto. Doña Lady. Lady Pinzón. ¿Sí me escuchan? No sí, me señora, ¿cómo está? Bien, gracias. Quisiera consultar en el caso también para documento equivalente. Tenemos personal que se desplaza para hacer soportes técnicos y toman el Transmilenio o SITPs o taxis. Digamos Uber, no sé, Didi, esas aplicaciones. Nada de eso es aceptable. Nada de eso es aceptable. Transmilenio no te está dando un tiquete de pago. Ahí te toca buscar estrategias o bien sea terminar dando un auxilio de movilidad no salarial al empleado y reportarlo vía nómina electrónica como auxilio de rodamiento o un auxilio de movilidad no salarial para que te quede justificado dentro del costo y el gasto. Porque pues obviamente de nada de eso tengo soporte si yo no le puedo hacer un documento equivalente a un Uber que sabemos claramente y totalmente que es un medio de transporte no autorizado, digámoslo por alguna forma. Si me lo preguntas desde mi punto de vista, y vuelvo y digo, es mi percepción personal, yo lo que haría sería tener un auxilio de movilidad
de mera liberalidad y lo reporto vía nómina electrónica como no salarial para que me quede soportado. Ah, correcto. Y si ya hicimos el envío de algún documento de soporte a nombre de Transmilenio, por ejemplo, no sé, o lo contabilizamos así. Ah, no, si ya está contabilizado, sí, el documento de soporte, si ya lo hiciste, pues ya se fue, pero no es el deber ser, porque es que Transmilenio es una persona jurídica que digamos que en algún tema y en temas puntuales estará obligado a facturar y no te va a entregar. Él no te va a entregar ni siquiera una factura cuando compres una tarjeta precargada con tantos viajes. Entonces, no lo hagas. Simplemente cuando se envíe la información exógena del año, porque vamos a seguir enviando información exógena, allá en gastos de transporte tú colocarás a Transmilenio, pero en la información exógena no es necesario hacer un documento equivalente. Ah, correcto. Listo. El señor Sergio Padilla. Qué pena, la última. El tema de los gastos bancarios, por ejemplo, en los bancos. ¿Los igual. contabilizas y ya? Sí, total. Sí, no como documento, o sea, como... No, señora. No va a haber un documento electrónico. No, señora. El señor Sergio. Gracias. Sí, buenas. Gusto. Buenas. Bueno, la pregunta mía también es referente contra el documento equivalente a la factura. Anteriormente, el documento equivalente a la factura, nosotros teníamos que tener como anexo cédula, cuenta de cobro y el RUT. En este caso, ahora que uno saca esa resolución a través de la página y hace como ese documento equivalente, ya no hay necesidad de tener todos estos requerimientos como copia anexa a ese documento. Debes solicitar el RUT de la persona porque debes crear a la persona con el RUT. O sea, independiente de los procesos contables, existen procesos administrativos dentro de las empresas. Yo tengo que pedir el RUT de la persona para saber que tiene RUT, que no está obligado a facturar, para completar el cumplimiento de las cosas. Pero pues finalmente hoy en día en tema de virtualización no necesitas imprimir el documento equivalente y si tú ya estás en un tema virtual y todos tus documentos son electrónicos, lo que nace electrónico puede morir electrónico hoy en día. Es cuestión de procesos y procedimientos internos de cada compañía. Ok, y como ese documento, pues ahorita ya sería de manera virtual a través de la página, en ningún momento hay que enviarle un reporte a la DIAN de esos documentos. No, porque ya son virtuales, entonces ya la DIAN está. Lo que pasa es que igual la DIAN después puede volvernos a pedir la información exógena. Ok, perfecto. Con mucho gusto. Y por último tenemos a la señora Patricia y con ella cerramos esta capacitación del día de hoy. De verdad que muchísimas gracias a todos los participantes y espero verlos muy pronto en todos esos temas que nos están dejando en el chat para compartir con ustedes. Doña Patricia, ¿cuál es su inquietud? Sí, buenos días. Hazme un favor, o sea que a los gastos de los extractos. Doña Patricia, no la alcanzo a escuchar. ¿Puede hablar un poquito más duro? Aló, mi pregunta, ¿ahí ya me escuchan? Sí, señora, gracias. Ven, entonces, ¿me ratificas, por favor, lo que estabas diciendo? Los gastos de los extractos bancarios, ¿hay que hacerles documento soporte para transmitir No, a la señora, DIAN? el extracto bancario de la fiducia, del banco, de cualquier tipo de entidad financiera es suficiente soporte para que tú lleves tu contabilidad y te puedas tomar el costo y el gasto como deducible en la renta. Ok, y con base en lo que decías, los transportes de taxis de los viajeros, ¿eso hay que hacerle documento soporte y en cabeza de quién irían esos gastos? ¿O no, o eso no se puede deducir? La norma dice, espérame, me devuelvo yo por acá en mis apuntes. El tiquete de transporte de pasajeros es suficiente soporte, pero pues digamos que hay tiquete de transporte de pasajeros o el tiquete del transporte de Transmilenio, la tarjeta virtual. No, pero por ejemplo los taxis. Entonces, pues tú finalmente lo reportarás en exógena con el NIT de la empresa de transportadora. En taxis viene el problema y es cómo le pido yo la cédula a cada uno de los taxistas. Exacto. ¿Qué hacen las empresas? Hacer contratos con empresas de taxis en las cuales les dan bonos o el mismo aplicativo te envía el soporte del transporte y ese sería tu soporte. Ok, gracias. Con mucho gusto.
que tengan para nuestras próximas conferencias. Les agradezco mucho su compañía en esta mañana y que tengan un feliz día.